8 de la mañana, 22 minutos, y es un placer recibir al expresidente de DUI 21, Juan Pedro Mil, la organización de técnicos y profesionales que ustedes saben en estos últimos días anunció su finalización, y queremos conocer los pormenores, pero también qué aportes han realizado, porque muchas veces organizaciones civiles que tal vez no tienen esa trascendencia a nivel mediático, muchas veces son los que aportan, por ejemplo, lo que hace a esta reforma educativa que se está implementando por parte de las autoridades de la educación. Mir, buenos días. Muchas gracias por venirse tempranito por aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué pasó con DUI 21? Cumplimos un ciclo. Creo que haciendo una pequeña evaluación, nosotros comenzamos en 2017, un grupo de personas de distintos orígenes ideológicos, políticos, religiosos, culturales, profesionales, que lo que nos unía era la preocupación, lo que nos une es la preocupación porque vemos que el sistema educativo como tal se encontraba y se encuentra en una crisis estructural, y veíamos en su momento que había cierta autocomplacencia por parte de gran parte del Uruguay, que no veía una cadena de informes muchas veces elaborados por el propio Estado, como el informe del Estado de la Educación que hizo el propio INED en 2014, donde señalaba que había problemas estructurales en el sistema educativo, y nosotros tratamos de convertirnos en un espacio de pensamiento y de propuesta que elaborara un insumo para las elecciones del 2019, sea cual fuese el resultado, y tratar de acompañar los procesos de transformación. Y bueno, vimos que desde el 2019 dijimos, bueno, continuamos o no continuamos, dijimos, bueno, vamos a acompañar ese proceso, importantes representantes de DUI 21 iban a ocupar cargos de responsabilidad directa, entonces para acompañar, para ver, y vimos en estos años que lo que era la propuesta inicial de DUI 21 y la posibilidad de incidencia se fue agotando, y decidimos, uno en las relaciones, en la vida, puede cortar las cosas de dos maneras. O pone un punto o da un hachazo. Nosotros pusimos un punto. Dijimos, bueno, llegamos hasta acá, hicimos aportes, como por ejemplo en la época de pandemia, hicimos aportes, señalamos los problemas presupuestarios que se estaban visualizando, identificamos en unas rondas tanto con el presidente de la República, que siempre nos recibió y nos trató de muy buen talante, como con el conjunto de los partidos políticos, pero vimos que se estaba agotando el margen de lo que nosotros entendemos, y lo ponemos en la carta final, un elemento que es la necesidad de acuerdos a largo plazo en educación. Entonces, en la última ronda que hicimos con distintos partidos políticos, vimos que no había ese espacio. Y ustedes decidimos cerrar para, bueno, que no es que los integrantes de DUI 21 se vayan para la casa y dejen la actividad, no, estamos trabajando en el área educativa, estamos en el área social, somos actores políticos. Significa que ese espacio pone un punto. Ustedes mencionan que sí se tomaron algunos puntos para la reforma educativa. Uno de los partidos de la coalición, el Partido Independiente, incluyó incluso en su propuesta el libro abierto completo. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Es un problema de que no se baja tierra, de presupuestación? ¿Dónde ven ustedes la traba? Nosotros identificamos dos dificultades. Puede haber más, pero identificamos dos. Una claramente es presupuestal. O sea, Uruguay, por ejemplo, en la votación de la ley de presupuesto para este periodo, acordó un límite fiscal, ¿no? El tema fiscal, ustedes mostraban recién el tema fiscal que tiene que ver a la hora de pensar las jubilaciones y pensar el Uruguay en el 2030, 2040, y por eso se hace una transformación jubilatoria. Nosotros ya señalamos en el 2017, en el libro abierto, que Uruguay necesita un acuerdo fiscal para sostener la educación. Uruguay sigue teniendo inversiones muy bajas en educación pública, comparado siquiera con los países de la región. Y después de la pandemia, ese gasto público en educación comparado con el PBI ha continuado bajando. Hoy Uruguay gasta un 3,8% del PIB en educación. El argumento de las autoridades, perdón que te interrumpa, sobre todo en este gobierno, es que en los anteriores se invirtió muchísimo, se incrementó el presupuesto en educación, se mejoraron salarios, sin embargo los resultados no se vieron reflejados en esa ecuación que se realizó.
¿Es únicamente con inversión que se puede mejorar? ¿Es la inversión, el acuerdo político? ¿Y qué más? Porque pienso, por ejemplo, que integrantes de Hoy 21, usted lo decía, forman parte de las autoridades nacionales hoy, Pablo da Silveira, Ana Ribeiro, pero también estuvieron propuestos su nombre, el de Oparte, si no me equivoco, también, para integrar los directorios de primaria, secundaria. ¿Qué pasa? ¿No hay una cuestión más amplia en la visión del sistema político cuando es gobierno para poder integrar en sus filas a diferentes representantes de todos los partidos? Está buenísima la pregunta, ¿no? Yo creo que es parte del debate de la cultura política en un país donde estamos nacional peñarolizando el debate político absolutamente. Y donde los márgenes para discutir acuerdos que salgan de la oposición, de lo que alguna vez el presidente Sanguinetti mencionó, las familias ideológicas o las contraposiciones entre oposición y gobierno, encuentran que se vuelve muy difícil tirar puentes. Y sí, y no me olvido de lo que me preguntaste del tema presupuesto. Y nosotros planteamos, sin encontrar puentes, es como que necesariamente el Uruguay, como lo ha hecho en los países del mundo a lo que les ha ido bien, han aislado, han cuidado las políticas educativas en aquel viejo sueño vareliano de la autonomía, que nuestro país tiene su raíz en José Pedro Varela, que ya esto lo veía en 1862. Por eso Varela planteaba la autonomía de la educación como una forma de evitar la confrontación político-partidaria. Ya lo planteó Varela en la legislación escolar. Entonces, esa construcción de la educación como una política de Estado necesita de acuerdos que blinden, entre otras cosas presupuestalmente, entre otras cosas en un clima que no sea un clima de guerra. A mí, ya a esta altura es grande y, como dice, perdón la expresión vulgar, tiene el lomo curtido, ¿no? Pero las expresiones de violencia, de amenazas que a veces recibimos actores sociales que estamos participando en el debate público por presumiblemente no estar vinculado a una ideología u otra, es llamativa. ¿De ambos lados? Sí, de ambos lados. Y lo que pasa, ¿usted siente que lo están castigando desde el frente cuando fue director de Educación y sobre todo este gobierno por ser un frente amplista independiente? No, a mí no me castiga a nadie, lo que creo que no es una cuestión de castigo. Cuando estamos planteando debates políticos, sí, a veces, en el caso de integrantes del Frente Amplio, nos acusan como de un pecado original, como que fuimos lo que señalamos, la crisis, siendo frente amplistas y personas de origen de izquierda, señalamos situaciones de crisis del gobierno, que era, como señalamos, el rey está desnudo. Y eso como que fue un elemento que ayudó a que triunfara la oposición. Entonces, esa lógica de ver en negro y blanco. ¿De haber hecho ese comentario público? ¿Cómo? ¿No se arrepiente de haber hecho ese comentario público y tal vez ver qué pasaba y poder realizar cambios desde No, para nada, no me arrepiento de nada. ¿No se arrepiente? No. Pero en lo que planteabas el tema del presupuesto. El presupuesto, que fue uno de los debates en el 2015, el incremento presupuestal, ¿qué se hacía con ese incremento presupuestal? El ministro Astori nos decía claramente, hay poco margen, se vienen tiempos complicados, y uno de los debates dentro del gobierno del Frente fue cómo se distribuía ese presupuesto. Y se distribuyó en ese momento con diferencias con respecto a la ANEP del momento, pero lo que está claro es que el presupuesto solo no cambia, pero sin presupuesto no vas a poder cambiar. Por ejemplo, no vas a poder ampliar la extensión del tiempo pedagógico, no vas a poder incorporar actores como psicólogos, equipos multidisciplinarios en las instituciones educativas. ¿Hay recortes ahora en la educación con este presupuesto que se aprobó para el próximo año? Mira, yo la verdad no tengo herramientas para decir si hay recortes, porque ahí hay dos visiones. Si tomamos la tasa constante, si tomamos los pesos tal cuales de incremento. Lo que está claro es que en caso de que no haya habido recortes, las necesidades del sistema se siguen olvidando. Y temas como la extensión de escuelas de tiempo completo, como la mejora de
importantes actores que ocupan el sistema educativo, como son los directores de escuelas y liceos, que son el corazón de los procesos de vida dentro de las instituciones, que tienen salarios absolutamente sumergidos. Eso no se ha atendido y eso es un problema. Y de hecho, bueno, la autonomía a la cual apunta este cambio, esta reforma, también va en el fortalecimiento de esas figuras. Pero me pregunto, ustedes inicialmente habían sido bastante auspiciosos con respecto al cambio de la reforma. El problema, ¿dónde está el problema? ¿Está en lo que usted decía, bueno, presupuesto, nombró también el tema de esa aparente guerra o real guerra que se está dando entre los diferentes actores? Sí. ¿Es mala la reforma? ¿Está siendo mala la aplicación? ¿Cómo lo ve EDUI 21 más allá de que ya hoy como organización no existe? Nosotros en el documento señalamos dos cosas. Señalamos el tema presupuestal, que es un tema que vemos como un obstáculo. Basta ver las colas de gente para anotar a los chiquilines en escuela de tiempo que esté extendido. O sea, el formato escolar de 4 horas no existe más. O sea, hay un proceso... Eso son realidades cuando uno habla con los padres. Entonces, tengo que trabajar 6 horas mínimo. ¿Qué hago con los chiquilines? Exacto. 6 es lo mínimo. Descuidar la articulación de educación y cuidado y acompañamiento no solo a los niños, estimadas, a los adolescentes. Porque siempre ponemos, y está muy bien, énfasis en primera infancia. Las tasas de sufrimiento y las tasas de exclusión de nuestros jóvenes son muy duras. Han incrementado, después de la pandemia, todos los índices. Intentos de autoeliminación, depresión, exclusión del sistema educativo. Entonces, ahí hay que poner, Uruguay debe cuidar esa plantita como más que nada. Entonces, nosotros por un lado vemos el tema presupuestal. Y lo hemos dicho reiteradamente, desde el primer documento que sacamos en 2020, que no se puede olvidar el tema presupuestal. Y el segundo tema que vemos es que no se ha generado, y en esto hablamos del sistema político en general, donde se incluye la oposición en el gobierno. Nosotros, y ahí por eso decimos, damos paso al costado, no vemos un clima para la construcción de acuerdos. Pero entonces el problema es presupuestal y de apoyo, pero la reforma es buena, o sea, es distinto. Es buena la pregunta. La reforma tiene cosas buenas, pero eso es un tercer tema. Desde mi punto de vista, la reforma tiene cosas, algunas de ellas muy buenas, como el marco del currículo nacional, que plantea una estructura del sistema educativo por primera vez desde 3 años a 9º año o 3er año de secundaria, con competencias del siglo XXI. ¿De acuerdo con eso? Pero totalmente. La no repetición es otra. Pero no solo estoy de acuerdo, y esto lo he dicho, siempre he trabajado en instituciones públicas y privadas. Hoy, y acá hay una cuestión que el Uruguay tiene que pensar y dejar de mirarse el ombligo. Perdonen la expresión, poco elegante. Pero en Uruguay hay un conjunto de instituciones privadas que están ya pensadas, que están convencidas, ya han generado transformaciones de hace por lo menos 10 años, que están convencidas que el formato educativo para el cual tienen que formar, valga la redundancia, a sus jóvenes, estalló. Entonces hay proyectos que van desde el llamado bachillerato internacional, que van desde el reforzamiento de la enseñanza de segundas lenguas, que va desde la articulación con la educación no formal, con liderazgo, con el trabajo, aprendizaje basado en proyectos, que están encaminados hacia ese lugar. Y la brecha, estimadas, la brecha entre quienes pueden sostener esa asistencia y quienes no pueden sostenerla, es mayor. Cada día es mayor. Entonces, si el sistema educativo público no se pone a la altura de los desafíos del siglo XXI, nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, van a quedar totalmente por fuera de ese proceso. No es que la educación no cambió, la educación está cambiando. El tema es que cambia a distintos ritmos. Entonces, vos me preguntás, ¿estás de acuerdo con el marco curricular? Y yo te lo puedo defender, lo he estudiado de arriba a abajo. Esto está muy bueno. Se marca, capaz que en vez de competencia dejaría 6, las competencias se trabajaron ya incluso en el gobierno del Frente Amplio, se trabajaron con la red global de aprendizajes, marca, por ejemplo, el aprendizaje de nuevas áreas con un fuerte peso en las segundas lenguas, el aprendizaje computacional, marca la necesidad que las instituciones educativas tengan autonomía para construir en diálogo con los estudiantes proyectos de estudio. Sin embargo, no tiene el apoyo de la masa gruesa de los docentes, que son fundamentales en la aplicación. Y usted en uno de sus últimos tweets dijo que hay que acompañar la reforma educativa. Exacto. ¿Lo ve viable para el próximo año? No sé si acá no se puede hablar de años.
Bueno, la aplicación es inminente por parte de las autoridades que se empieza a aplicar el año que viene. Se aplica un programa, pero una cosa es aplicar un programa y otra cosa es generar un cambio curricular, que es algo mucho más complejo. Es como si en casa hacemos una reforma. Eso no necesariamente que en casa hagamos una reforma significa que la calidad de vida de la familia mejore. Porque podemos hacer una reforma en casa y andar a los tiros entre todos. ¿Me explico? Entonces, lo que hay es un cambio, sí, de la organización. Eso no significa... La diferencia entre la construcción de un plan de estudios y la construcción de una política educativa, de lo que pasa adentro, es un proceso que lleva décadas. Décadas. Por eso son necesarios los acuerdos y contar con los estudiantes. Pero usted lo decía, desde el año 2015 hasta ahora no se ha podido establecer ese diálogo. No, yo creo que de antes. Y yo creo que desde antes, por lo menos, yo creo desde antes. Recuerdo aquella frase de Mujica: educación, 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 ese diálogo amplio, ese plan que se preparó también con Jorge Larrañaga en su momento. Bien, muy bien. Y no tuvo... Uruguay ha vivido un conflicto de la educación permanente del 85 hasta acá. Eso le iba a decir. Ayer el doctor Sanguinetti dijo aquí que históricamente todas las reformas no se hicieron con apoyo. Desde los años 70, eso referencia. No, es que no se puede llegar a un acuerdo. Ahí va. Yo creo que se puede. Yo estoy convencido que se puede. Estoy convencido que hay 4 o 5 puntos que podemos, si hay altura política de todos, lo podemos lograr. Y si me permiten, puedo señalar 4 o 5 puntos. 1, todo el Uruguay está de acuerdo que la educación tiene que ser laica. Usted mira, otra vez Juan Pedro jorobando con la laicidad. ¿Qué significa la laicidad? Significa la promoción de derechos, la libertad del estudiante, significa una base científica, la base en evidencias, el pensamiento antidogmático. Ustedes dirán, Juan Pedro, ¿eso es en todo el mundo? No. Pasamos la frontera, hay estados de Brasil donde no se enseña la evolución de las especies porque está prohibido por las iglesias evangélicas pentecostales que tienen peso en determinados estados. En Estados Unidos hay estados de Brasil, estados de Estados Unidos donde tampoco se enseña la teoría de la evolución. Miremos Irán, miremos China. O sea, miremos la India. Entonces, la laicidad, hay un acuerdo nacional. Segundo tema que estamos todos de acuerdo. Los docentes tienen que ser profesionales, tienen que ser universitarios, bien pagos. Vos me dirás, Juan Pedro, ahora no se puede. Bueno, hagamos un plan para generar estabilidades económicas, seguridades, y que se le permita a los docentes prever una carrera y prever e incentivarlos para profundizar su acuerdo. Tercer punto, la extensión del tiempo pedagógico. La escuela de 4 horas. Mir, usted disculpe, pero nos tenemos que despedir por los horarios. No, si puede solamente hacer el punteo de los 2 que quedan para tenerlos presentes y no cortar esa idea también. La extensión del tiempo pedagógico, eso es un punto absolutamente central. Y después la descentralización en todo el país. En eso estamos todos de acuerdo. Ya nos tenemos que ver. Muchísimas gracias. ¿EDUI 21 puede volver en algún momento, sí o no? No, creemos que es una etapa cerrada. ¿Puede volver como otra organización distinta? No sé, no está puesto arriba de la mesa. Mir, muy amable por haberse venido tan temprano en esta mañana, en una fecha muy especial además. Feliz año. Gracias por la invitación y felicidades.